Soy Paula del Castillo, trabajo en Leroy Merlin. Entré en la empresa hace 2 años y medio en el departamento de servicios y desde hace 6 meses soy controladora de gestión de la tienda de Elche. El puesto de control de gestión en Leroy Merlin para mí tiene 2 partes muy importantes. Tiene una parte de gestión de personas, que es la parte más complicada y a la vez la más bonita para mí. Luego tiene una parte muy importante de gestión del stock y ahora también el puesto se está centrando en el desarrollo de la cifra de venta, en ayudar a los jefes de sector y jefes de sección en el desarrollo de la cifra. Yo creo que es una figura histórica. Leroy Merlin lleva a lo mejor 27 años en España aproximadamente y no sé desde el inicio, pero vamos, yo creo que es un puesto que está tanto en Leroy Merlin España como en el resto de Leroy Merlin Francia, en Italia, en el resto de países. Yo creo que es un puesto muy útil para cualquier compañía porque en principio es un puesto que analiza el pasado. Entonces maneja datos, gestiona el presente y luego tiene que hacer propuestas para futuro. Entonces depende, supongo que de cada empresa, pero yo creo que en cuanto se pueda contar con una figura, creo que es una figura que puede llegar a aportar mucho valor si se le da la responsabilidad y la confianza que merece el puesto. Sí, tienes razón que a lo mejor históricamente se nos ve como la policía, ¿no? Como el malo de la película que solo va a ir a reñir a los demás, pero yo creo que el reto está en que la gente se dé cuenta que es una figura que ayuda, que su función es ayudar a los demás a que consigan sus objetivos. Entonces, cuanta más responsabilidad directa tengamos de determinados temas, en lugar de ir simplemente revisando el trabajo de los demás, yo creo que es la clave. En vez de ser simplemente el policía o el revisor, que haya determinados temas que dependan directamente de nosotros y aparte lo que te he comentado de que nos vean como una ayuda para ellos. Yo creo que hay personas que han estudiado diferentes carreras, ¿no? Y un programa de este tipo te ayuda a tener una visión de lo que es el puesto, de todas las cosas que tiene que tener en cuenta. Si has estudiado carreras como ADE o económicas es más especialización y si encima vienes de áreas tipo ingenierías, pues te ayuda mucho con toda la parte financiera, que es la que más flojos quizás tenemos estas personas. Lo más útil es que viene gente que está trabajando y la mayoría de ellos son controller. Entonces te dan la visión de cómo hacen ellos el trabajo en su empresa y puedes coger ideas. Está claro que cada empresa es un mundo, pero te viene muy bien trabajar con profesionales, o sea, que nos hayan dado clases profesionales que son controladores de gestión en otras empresas porque te amplían la visión del puesto.